Bueno, amigos, estamos con Carlos Galena, director de Manatí y periodista. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Sí, todo muy bien. pues primero para iniciar, explícanos un poquito qué es Manatí, cuál es la función, qué propósito tiene. Ok, Manatí es un medio de comunicación slash plataforma de contenidos en el que prácticamente nos encargamos de dar cobertura a temas relacionados con derechos humanos, temas relacionados con cultura, temas relacionados con estas agendas de movimientos sociales también, desde una manera, eh, pues sí, justa con la información y siempre nos encargamos de darle mayor peso a los temas locales sobre los nacionales. Es decir, de repente damos cobertura a algunas cosas nacionales, pero siempre nuestra perspectiva ha sido local. Es decir, si vamos a cubrir política, va a ser política local, si vamos a cubrir eventos culturales, va a ser con esa perspectiva y sobre todo con perspectiva en derechos humanos, ¿no? El hecho de que crearas este medio influye de que hay otros lugares, digamos medios corporativos tradicionales, que no lo hacen. Pues fíjate que primero, o sea, si nos ponemos honestos, nació más como, o sea, era cuando yo iba a la universidad, pero antes de la universidad tuve una radio por internet en 2006, ¿no? Entonces era prácticamente a jugar. En ese momento hacer radio. Manatí cuando se funda tuvo radio por internet, entonces éramos como pues, morros de uni jugando a Ah, tener un sí. programa de radio y a escribir como que opiniones justamente que a nosotros nos interesaban. A lo mejor no lo pensaba así tan como lo mencionas, ¿no? Pero o sea, sí fue como esta idea de crear una plataforma donde temas que a lo mejor no vemos reflejados en las agendas mediáticas, pues nosotros le dábamos cabida, ¿no? Entonces, pues prácticamente fue por eso, fue, si lo vemos también de una manera como una especie también como de este capricho y necesidad de, ok, ¿por qué lo que veo en los medios no me está representando al 100% o por qué a los temas que a mí me interesan no se les da suficiente tiempo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahorita ya en pleno 2025 se habla un poco más de agenda de movilidad, por ejemplo, ¿no? Hace 10, 11 años, cuando Manatí surgía, la agenda de movilidad era pequeña, ¿no? No se le daba como esa cobertura o se le daba una cobertura como muy únicamente los carros chocan, ¿no? Y es Ujú. como de no, o sea, los carros, ¿por qué chocan, no? Porque hacen falta políticas públicas de movilidad y es ahí donde, pues desde los medios también se tiene que señalar eso. Digamos que los medios no hacen eso, los tradicionales, o sea, digamos los grandes medios corporativizados, Grupo Fórmula, por ejemplo, ese tipo de cosas, llegan a trasladarse con una narrativa más oficialista, por decirlo de una forma. Pues no me atrevería a afirmar algo así, simplemente como yo lo digo siempre en todas las entrevistas, ¿no? A la gente hay que decirle que un medio de comunicación, sea del espectro que sea, es una empresa. Y como toda empresa, necesita dinero para subsistir, ¿no? Por más de izquierda o por más de derecha que sea, pues al final de cuentas, pues al personal se le tiene que pagar, ¿no? Tener un celular cuesta, ¿no? Tener micrófonos cuesta, ¿no? Y eso, pues, lo adquirimos a través del dinero, ¿no? El trabajo cuesta, ¿no? Entonces, yo creo que debemos partir desde ahí, explicarle a la gente desde qué visión estamos dando como medios de comunicación la noticia, ¿no? Por ejemplo, no sé, hablando de medios corporativos, podrían decir algunos, no sé, hablar de Milenio, por ejemplo, ¿no? Pero Milenio, por ejemplo, tiene un programa, un noticiario donde le han dado cobertura a la agenda de movilidad muy bien, ¿no? Con Héctor Zamarrón, por ejemplo, Ujú. ¿no? Entonces es como a lo mejor encontrar estos espacios donde más se sientan identificados para pues ir decidiendo cómo informarte poco a poco, ¿no? ¿Hasta qué punto el dinero puede distorsionar la forma en que se da la información? O sea, ¿detrás del dinero hay un interés? Pues es que es una pregunta muy complicada, ¿no? Porque al final de cuentas, por ejemplo, se sabe que prácticamente la mayoría de los medios de comunicación en este país subsisten a través de dinero público, ¿no? Es decir, a través de acuerdos comerciales, los famosos convenios Ujú. con entidades públicas, ¿no? Yo igual siempre lo digo, yo no veo mal que un medio de comunicación reciba dinero público porque al final de cuentas ese dinero, si nos vamos a la teoría, ayuda a el derecho a la información de las personas, ¿no? Y al final de cuentas el medio de comunicación también sirve como vínculo entre sociedad y los grupos políticos, ¿no? El problema es que como ese dinero no se transparenta y como no hay una reforma clara de cómo se distribuye ese dinero, pues muchas veces lo que pasa es que pues, gobierno le da un acuerdo, un convenio a alguien
ese alguien resulta ser su amigo o su socio, y al final de cuentas ahí sí se somete la línea editorial al dinero, ¿no? Por eso pues hay experimentos también muy interesantes, ¿no? Estos medios alternativos, y les ponemos una etiqueta, ¿no? Donde también a la gente le estamos pidiendo que se sume a la donación del medio, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, desde Manatí tenemos una campaña donde ya es permanente, donde le decimos a la gente, oigan, lo que hacemos pues no es ya gratis, ok, sí, nos gusta mucho dar este servicio, pero al final de cuentas el periodismo no es filantropía, ¿no? No somos gente millonaria que Sí. andemos haciendo todo de agrapa, ¿no? Entonces le decimos a la gente, oigan, si quieren que esta línea sea lo más transparente posible, pues donen, ¿no? Súmense a negocios locales, también les decimos, oigan, jálense, hay que hacer alianzas, como que tratar también de dialogar más con las audiencias para justamente ir haciendo como que esta bola de nieve más grande, ¿no? Pero sí, o sea, depende cómo ese medio, ahí sí entran cosas muy de ética y moral, ¿no? De qué tanto somete su línea editorial a través del dinero, ¿no? Eh, Hay una función política de los medios, o sea, muchas veces se piensa o se tiene esta idea, del, por ejemplo, del periodismo desde una visión apolítica, pero a veces cumple funciones políticas, ¿no? Digamos, yo pongo un ejemplo como un grupo azteca, Televisión Azteca, ¿no? Tiene una línea muy clara marcada con los ideales de Ricardo Salinas, o si nos vamos internacionalmente, Fox con Donald Trump. ¿Los medios sí son apolíticos o cumplen una función política? No, pues cumplen una función política. Ahorita, por ejemplo, a mí me gusta que, aunque mucho, es muy debatible lo que voy a decir, pero a mí me gusta que justamente por esta llamada polarización, ¿no? Que México siempre ha estado polarizado, solamente que a lo mejor es más visible ahorita a través de los diversos canales. Pero, por ejemplo, yo te hablo como audiencia. Yo prefiero que un medio sea abiertamente, que me diga abiertamente cuál es su línea editorial. Por ejemplo, yo sé que si prendo un noticiario de TV Azteca, sé que pues, toda su línea va a estar alineada más como a valores tradicionales, conservadores, y si le ponemos etiquetas, ¿no? A mí como audiencia se me hace más fácil detectar. Obviamente cumplen una función política, a lo mejor como ciudadanos de pie a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero pues, siempre también, pues, no sé, a mí me ha tocado dar clases, ¿no? Y yo les digo siempre como que a las y los estudiantes a los que les he dado clases, ¿no? O sea, vean todo esto, estos contenidos informativos que reciben como una herramienta para tomar decisiones del día a día. Es decir, más allá de que piensen en estas noticias de tal gobierno se robó tantos millones de pesos o desviaron tanto, vayámonos más abajo, ¿no? Es decir, si yo como un morro universitario veo que en las noticias cada fin de semana sale un lugar al que a mí me gusta ir a beber, donde son transfóbicos y golpean a la gente y son clasistas, bla, 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 pues yo ya tengo esa información y ya quedará en mi cancha saber si voy a ir a ese lugar a divertirme o no, sabiendo los riesgos que eso implica, ¿no? O sabiendo que yo quiero financiar a lo mejor a un grupo que se encargue de hacer ese tipo de acciones, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, los medios evidentemente cumplen esta función política. Ojo, mucha gente igual en el imaginario cree que cuando se habla de política se habla de partidos políticos, ¿no? Pero no. O sea, al final de cuentas, los medios son estos entes políticos para que la gente ayude a tomar, para que la gente pueda tomar mejores decisiones, y ya si la gente en algún momento dice, a mí me gusta saltar de la política e instaurar agendas a través de un partido político porque cree que esa es la vía, pues también está en todo su derecho, ¿no? Claro. Si tuviéramos que cargar, ¿hacia qué lado está cargada la balanza de medios de este lado? O sea, hay mayor dominancia de medios que podemos decir con valores conservadores de derecha y una cantidad menor de medios de izquierda, más reprimidos, pero que dan como una lucha para tratar de emparejar la balanza. ¿Hacia qué lado se está cargando actualmente la balanza? Yo ahorita, sinceramente, o sea, si nos vamos a medios, o sea, metiendo a todos es decir, a tradicionales, no tradicionales, los metemos en la misma bolsa, yo creo que en este momento sí ha llegado a haber un equilibrio, ¿no? Es decir, yo sí creo, o sea, ahora sí que mucha gente me puede funar por lo que voy a decir, pero yo sí creo que con la llegada de Andrés Manuel, o sea, para bien o para mal, se abrieron distintas plataformas, ¿no? Hay algunas plataformas que yo sí digo, pues, no mames, ¿no? ¿Cómo se puede dar un acuerdo publicitario a un canal, por más de izquierda que sea, pero con nada de profesionalismo, ¿no? Muchas veces también pues, los medios
algunos medios sirven como esta maquinaria de propaganda, ¿no? Es decir, yo no los metería como en un medio de comunicación donde se hace periodismo, periodismo verificado y tiene una metodología, sino los veo más como un vehículo de propaganda, ¿no? Entonces yo creo que ahorita es más evidente quién hace propaganda, quién hace periodismo, pero en cuanto a agendas, sí se ha equilibrado como este tipo de contrapesos, ¿no? Es decir, si yo quiero ver cómo piensa una persona de derecha, pero que está enojada con el PAN, pues le voy a poner a las Raki, ¿no? Y a Typical TV y me voy a reír yo, porque sí diré qué jalada están diciendo, pero seguramente habrá una señora de las Lomas que dirá, wow, ellos tienen toda la razón, ¿no? Entonces Claro. igual pasa del mismo lado, ¿no? Alguien podrá, a mí me da mucho cringe Lord Molecula, por ejemplo, ¿no? Pero habrá alguien, algún militante de Morena que dirá, Lord Molecula es mi ídolo, ¿no? Claro. Entonces es como esas opciones tal cual. Por ejemplo, se cataloga mucho que las mañaneras, por ejemplo, que Armenta también ya está desarrollando las suyas, la de Claudia Sheinbaum, son abusos del poder. ¿Son abusos del poder o son formas de contrarrestar esta predominancia que tienen ciertos medios sobre la agenda? Si lo ves como la mañanera per se, es decir, la rueda de prensa donde el funcionario sale a hablar, yo lo veo más como una rueda de prensa que sí, de repente sirve para atacar a opositores, a medios de comunicación que no son afines a su manera de pensar o que muchas veces los funcionarios, de por sí a nadie le gusta la crítica, ¿no? Entonces cuando algo se critica, por más evidencias que se tengan, pues sí utilizan ese tipo de herramientas para atacar, ¿no? Yo sí creo, o sea, es como un arma de dos filos, ¿no? Al final de cuentas, sí, la mañanera o las mañaneras que hemos visto en los últimos años han servido más que como ejercicio de transparencia, pues han servido más como un ejercicio de propaganda y de ataque, ¿no? En todas las mañaneras, ¿no? Andrés Manuel, Sheinbaum y ahorita la local, pues han instaurado una sección, ¿no? Llamada detector de mentiras o quién es las mentiras o cosas así, que desde mi perspectiva el Estado no tendría que estar haciendo esa tarea y si la llegara a hacer, pues tendría que tener una metodología transparente, ¿no? Y sí basada en acuerdos internacionales para justamente no caer en estos, pues sí, como estas ideas de ataque a quien yo considero contrincante, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Entonces, caemos todo al final de cuentas, desde la función social hasta la función política, en ética. Los medios tienen que tener una ética. ¿Cuál sería la ética de los medios? Pues sí, o sea, yo creo que los medios y todas las personas, ¿no? Por ejemplo, cuando recién, hablando en lo local, cuando recién informaron que la mañanera del gobernador iba a tener el detector de mentiras, obviamente salieron organizaciones nacionales, internacionales y locales a decir, oigan, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Yo hacía ahí también como que una reflexión y era como, en realidad esa sección va a tener éxito dependiendo de la cobertura que le demos como medios, ¿no? Es decir, si yo únicamente voy a replicar lo que va a decir ese detector de mentiras sin siquiera cuestionar si es cierto o no, pues ahí entra esta parte de ética como medio, ¿no? De para qué lo estoy haciendo, ¿no? Para únicamente generar clic porque quiero un acuerdo comercial con el próximo gobierno o porque en realidad sí estoy haciendo mi chamba de pues verificar a quien esté verificando, ¿no? Que en este caso pues es el Estado, entonces pues también tenemos que poner como esas herramientas, ¿no? Pero sí, o sea, toda persona, todo medio debe tener un código de ética, ¿no? Saber cómo le va a dar cobertura también a los temas y obviamente pues desde los medios muchas veces o a muchas personas se les olvida la trascendencia que tiene una nota, ¿no? Muchas veces desde los medios puede llegar a influir a que una nota o pueda favorecer una gran causa o pueda destruir por completo una vida por un dato que no esté verificado, por ejemplo, ¿no? Muchas veces la gente dice, no, los médicos si operan mal, pues matan al paciente, ¿no? Y si hacemos esa analogía, pues también desde los medios muchas veces, por un detalle que parezca mínimo, si se llega a difundir, si se llega a viralizar con algo de desinformación, pues también ponemos en riesgo a la persona a la que le estamos dando cobertura, ¿no? Los medios entonces son una función social muy importante. ¿Qué cosas se nos están yendo todavía de la agenda? ¿Qué cosas no logramos transmitirle a la gente? Yo creo que desde los medios en general, esto como autocrítica que también no me canso de decirla es, los medios nos olvidamos o desde los medios en general nos hemos olvidado que
le hablamos a las audiencias. Es decir, muchas veces en muchos grupos de medios se la pasan hablándole como entre grupos de poder, ¿no? El famoso círculo rojo. Ujú. Se entiende por qué le hablan, ¿no? Porque a lo mejor ellos están financiando ese tipo de plataformas, pero pues si en algún momento el círculo rojo dice, ¿saben qué? Ahorita ya no me sirves, pues tú te quedas con la gente, ¿no? Es decir, yo creo que la gente debe de reflexionar y saber quién le está llevando la información, saber claramente cómo se están financiando los medios para que también desde ese sesgo que todo mundo tiene sepa desde dónde se está informando y también hacer esta talacha tal vez de contrastar la información, ¿no? Es decir, si yo soy una persona, no sé, que estoy a favor de X tema, pues de repente también debo de ver una nota o consumir un medio que esté hablando todo lo contrario para darme una idea de cómo está la balanza, ¿no? También, ¿no? O sea, para nadie es un secreto que nosotros vemos los medios de comunicación o seguimos los medios o los medios que nos gustan son porque coinciden con nuestra manera de pensamiento, ¿no? Es decir, si yo estoy a favor de, no sé, si yo soy un facho, voy a ver ciertos canales y de ahí no me sacan, ¿no? Si yo soy alguien más progre, pues sí voy a ver como canales más con esa ideología o esa manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, ser conscientes de que esa información, pues al final de cuentas, más que objetiva es justa y pues que cada una se alinea a las distintas maneras de ver la vida y la situación política. Los medios como que tienen este poder y por lo cual son muy importantes de generar narrativas. Totalmente. Ahorita siempre va a haber dos narrativas contrastadas. ¿Cuáles son las dos narrativas que tú puedes ver nacionales y después locales? Pues es que yo creo que sí se divide prácticamente entre esta, o sea, si lo ponemos lúdico y en el imaginario es chairos y fifís, conservadores y liberales, ¿no? O conservadores y progres, pues, o sea, es evidente, ¿no? De repente la línea, como es evidente, te digo, más polarizada, pues sí, de repente para muchos sectores o estás aquí o estás acá. Pero si de repente desde esta área gris lanzas una crítica hacia este lado, ya dices, ah, no, tú eres de allá, ¿no? Y si desde este lado haces una crítica hacia este lado, no, tú eres de allá. Entonces sí es, o sea, es muy evidente que es esto del sí o el no, del chairos y fifís, pero te digo, o sea, en esos espectros yo creo que hay áreas grises donde de repente en algunas cosas sí se debe de radicalizar la postura, pero hay otras donde sí creo que de ambas partes están como que exagerando un poquito. Sí, hay cosas que no se pueden tomar bandos. Total, o sea, más allá de, no, o sea, sí se pueden tomar bandos, pero sí debemos de también hacer este ejercicio autocrítico de reflexión de hasta dónde es lo ¿Hasta justo, dónde? ¿no? ¿Hasta dónde puedes tirar mi liga? Por Totalmente. decirlo así. ¿Hasta Sí, dónde o llega sea, mi porque cañón? pues el bando al final de cuentas está, ¿no? Estás a favor del, no sé, de, pon cualquier tema polémico y pues es, sí, o sea, estoy a favor de que la gente pueda traer un porro de marihuana en su bolsillo, sí, ¿no? No nada de sí, pero depende, porque si es para, no, o sea, sí o Sí, no, sí ¿no? o Para no, esos temas donde hablamos de derechos humanos, ¿no? por ejemplo. Por ejemplo, no sé tú qué tanto veas la probabilidad de que se esté tendiendo un terreno mediático para una intervención militar norteamericana. Por ejemplo, yo la veo muy clara. Veo que sí hay un terreno mediático muy tendido y muy evidente para justificar una posible intervención. No sé qué tú opinas. Yo lo veo, es que es un tema muy complejo, porque yo lo que veo es que sí hay cierto interés de, o sea, no lo veo como una invasión como si fuéramos No, Irak, no, ¿no? ajá, sí, no en ese Porque sentido. mucha gente también está diciendo, no, ya va a ser así. Más allá como este trabajo de Táctico, ¿no? influyentismo, Ah, ¿no? Si lo vemos de alguna manera. Por eso yo creo que sí hay que ser muy cuidadosos. O sea, ahorita la llegada de Donald Trump, ¿no? Ha como que causado pues sí, muchas perspectivas, ¿no? Muchos rumores o cosas así. A mí, por ejemplo, lo que me preocupa más con la llegada de Donald Trump, que es algo que poco se ha hablado, es que muchos financiamientos a medios de comunicación independientes del país o del continente o de organizaciones civiles, pues recibían financiamiento de pues, Estados Unidos, ¿no? Entonces, que de repente llegue Donald Trump a decir se cierra la llave para toda organización que no sea de Estados Unidos para llevar ciertos temas,
pues se me hace grave porque hay organizaciones que dependían 100% de ese dinero, ¿no? Y cuando digo que recibían dinero de Estados Unidos, mucha gente igual dirá, sí, pero si lo recibían seguramente era porque eran igual de conservadores, bla, bla, pero la realidad es que no, ¿no? Muchas organizaciones que llevan la agenda progresista, medios que tenían una línea editorial muy crítica, parte de su financiamiento venía por parte del dinero público y estos programas que Estados Unidos tenía, ¿no? Entonces, que se cierre esa llave sí es como para poner alerta y justamente ver como por qué se está haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Si a un medio le quita su mayor fuente de financiamiento, eso, por ejemplo, hasta podría favorecer hasta a muchos políticos nacionales, locales, ¿no? Porque ya o sea, digamos que Trump hace el favor de cerrar la llave y en lo local también dirán, ah, Abre qué paso chido, ¿no? para... Le das paso justamente a que nosotros podamos seguir controlando esta parte mediática. Las redes sociales también son un campo muy importante para dar esta batalla, por decirlo de alguna forma, por la información, por el derecho a la información. La llegada de Donald Trump también afecta a las redes sociales. Hablamos de que hay un alineamiento total hacia esa postura de Donald Trump. Ya no solo es X, o antes Twitter con Elon Musk, sino que incluso Mark Zuckerberg, que tiene una postura supuestamente progresista, también se alinea a la agenda de Donald Trump. Sí, o sea, ahí también, o sea, yo igual siempre hay que recordar que las redes sociales no son públicas, ¿no? Mucha gente cree que las redes sociales nadie las controla, pero pues las redes Son sociales tienen privadas. dueño evidente, obviamente ese dueño instaura también su manera de ver las cosas. Ok, las redes sociales fueron una gran herramienta para ventilar, viralizar algunos casos relacionados con corrupción, con violaciones a derechos humanos, cosas así, pero al final de cuentas, eh, esta batalla por los algoritmos cambia cada rato, ¿no? Yo creo que igual como que los medios, o sea, desde los medios, plataforma de contenidos, influencers, como les quieran llamar, o sea, sí, no hay que dejar las redes porque ahí sigue estando la gente, ya se ha vuelto algo muy natural en nuestro uso, pero pues no hay que olvidarnos que la gente también vive fuera de sus pantallas, ¿no? Que de repente si ya, ok, tienes una comunidad ya establecida en lo digital, ok, ahora hay que sacar a esa comunidad de lo digital y vámonos al espacio físico también a dialogar, ¿no? So, yo creo que justamente estos años donde vamos a ver también como muchos cambios en las redes sociales, ¿no? Que a lo mejor va a ser aún más difícil detectar la desinformación, porque igual recortaron financiamiento a gente que se dedicaba como a dar la batalla a la desinformación, pues regresar, yo sí veo que desde los medios vamos a tener que hacer otra vez esto, dialogar cara a cara con la gente que nos lee, con las comunidades, para repensar las maneras de difundir los contenidos. ¿Habrá necesidad de crear una red social pública? ¿Alguna alternativa a ellas? Sería interesante. O sea, sinceramente creo que sería un buen experimento. O buscar, te digo, como otro tipo de plataformas donde a lo mejor las reglas sean más claras y donde no sirvan como un vehículo para únicamente amplificar discursos de odio, ¿no? Entonces, o sea, te digo, van a ser años interesantes, yo sí veo esa parte. Para terminar, desde una postura progresista de redes progresistas o de medios progresistas, ¿cuál es nuestro papel que tendremos que jugar rumbo a estos 4 años que pintan difíciles para estos movimientos de la otredad, por decirlo de alguna forma, de los progresismos? Yo creo que tenemos que hacer más evidentes nuestros señalamientos al momento de, no sé, pasó el debate de hace algunas semanas, ¿no? El saludo nazi de Elon Musk, ¿no? Que de repente, o sea, fue evidentemente Un un saludo saludo nazi. nazi, o sea, él ha defendido a grupos alemanes que son afines al nazismo, ¿no? Y que de repente salga gente a decir, no, no fue un saludo nazi, fue únicamente un saludo, Les da su tal cual, corazón. se sacó de contexto, lo habla es como de, no, o sea, él abierta, o sea, una persona que evidentemente ha apoyado causas relacionadas con el nazismo y que tiene esa manera de ver las cosas, pues ¿qué es? Es un nazi, no es... Ponían algunos de pretextos, no es que tiene, ¿qué decían? Que tiene como autismo, ¿no? Autismo, Entonces ajá. también justificaban esa acción y es cuando toda la gente o la mayoría de la gente ha tratado, conoce a gente con autismo y pues no está haciendo eso cuando le explicas lo que implica, ¿no? Yo creo que sí, desde este lado sí tenemos que ser a lo mejor más rudos al momento de señalar esos discursos, es decir, si los discursos de ese lado vienen rudos, sí va a haber ciertos temas donde no existe esta onda de la objetividad, Este ¿no? pragmatismo, Ajá, ¿no? o sea, es como de señalas porque pues eso al final de cuentas es un foco de alerta para
otros movimientos más densos, ¿no? Lo vemos en México, digo, afortunadamente en México a grupos similares les ha costado llevar como esta agenda a las mayorías, ¿no? Pero si seguimos permitiendo ese tipo de cosas, a lo mejor no va a ser en 10 años, pero sí les da tiempo para reagruparse en 20, 30 años, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que estar como que en alerta en ese tipo de narrativas. Ya no podemos estirar más la liga, o sea, ya hay cosas que tenemos que ser firmes en lo que son. Totalmente, o sea, si te digo alguien no sé, si alguien en alguna pasa, la otra vez escuchaba la radio local, ¿no? Y estaban dando una nota de alguien que había, o sea, era una persona en situación de calle que evidentemente tenía como una enfermedad mental, arrojó una piedra al cristal de un establecimiento y el locutor de la radio empezaba, no es justo, ya deberían de meterlo a la cárcel o ya deberían de hacer esto, ¿no? Y fue así como de, sí, yo sí dije, ¿cómo alguien frente a un micrófono está llamando a este linchamiento mediático contra alguien que acabas de decir que es una persona en situación de calle y que evidentemente Tiene un tiene problema mental. alguna enfermedad mental, antes de decir, oigan, atiéndanlo o Ayúdenlo. el Estado tendría que estar interviniendo, ¿no? Y no que esta idea punitivista de, ya arrojó una piedra, aparte de una empresa Ajá. que esa, o sea, sin demeritar, pero es como, a ti empresa, ¿cuánto te va a Buscar costar reemplazar el vidrio. reemplazar el vidrio? Entonces sí te digo, que, o sea, prestar atención a ese tipo de narrativas desde los medios y también señalarlas, ¿no? Es decir, afortunadamente también como audiencias podemos tener mayor interacción con la gente que está frente a los micrófonos, ¿no? Desde un tweet o hasta correos, llamadas, para también hacer evidente que pues, yo no me estoy sintiendo representado con lo que estoy viendo, ¿no? ¿Algún anuncio que quieras dar? ¿Una invitación? ¿Algo? No, pues muchas gracias a ustedes y a la gente que esté viendo esto, pues nuestra página pues es manatí.mx, en las redes sociales nos encuentran como @manatí.mx y que pues cada uno consuma de manera responsable al momento de recibir la información y que pues apoyen a los medios y sobre todo a los medios que pues tienen como que una onda más autogestiva o independiente, si le queremos llamar así. Bueno, pues muchas gracias. Vale, pues muchas gracias a ustedes. Terminamos.